comienza cuando a los 9 años comienzo mi formación como fagotista aquí en el Conservatorio Profesional de Música de Lucena. Y claro, lógicamente, al ser pocos fagotistas, la vida, la sociedad te va llevando al sendero donde ellos se movían. Me refiero, al final le hace falta una banda, una orquesta, este instrumento para determinados solos, para determinados refuerzos, y yo me vi involucrado un poco en todo ese mundo. ¿Qué pasó? Que luego al hacer primero de carrera me di cuenta que realmente no era eso a lo que quería dedicar mi vida, a pesar de ser eso lo que creía en aquellos años, que ese era mi sueño. Y ahí tuve un proceso, digamos, de retrospección, de mirar un poco hacia mi interior y descubrí que realmente lo que me hacía feliz era componer, eran desarrollar proyectos más innovadores, más que tuvieran que ver con la creatividad, sobre todo de mí y sobre todo el mostrarme. Entonces, en este sentido me encontré con mis raíces, con el amor que le tengo también a ese legado del que hablaba el otro día, por ejemplo, de aquí de los pueblos de la Subbética, de mi pueblo concretamente, de Doña Mencía, o de aquí, donde residió muchísimos años en Lucena, y de ahí surge toda esa búsqueda de querer no solamente buscar el sonido flamenco en mi instrumento, sino también buscarme a mí mismo dentro, como comento, de ese sonido del fagot. Y así es como surge el fagot flamenco y todo, digamos, ese microuniverso alrededor de lo que yo defino como ese centro angular. Bueno, al fin y al cabo, ese tipo de cosas yo creo que las define el tiempo. Yo, sin embargo, es lo que comentaba en la anterior pregunta. Yo siempre intento buscarme a mí mismo y mostrar en mi música todo lo que llevo dentro. Y esto puede sonar un poco a cliché, pero es verdad, porque en mis sonidos se despliegan como todas las experiencias, las historias que he tenido y con las que lógicamente ha estado como protagonista el fagot y la música, el arte. Entonces, bueno, sí es verdad que lo que yo hago es muy mío y no deja de ser como cualquier cantante, como cualquier artista que lo escucha y dice, esa voz es como única y nadie la va a poder reemplazar, ¿no? Siempre surgen tributos, siempre surge gente que un poco imita ese movimiento o esa tendencia, y yo creo que un poco, ¿no?, salvando las distancias, podría yo encajarme dentro de ahí por lo específico que hago y por, digamos, sí, lo personal que es mi proyecto. Lógicamente yo presento el fagot flamenco en el año 2017 y hoy día vemos un fagot totalmente transformado, un instrumento que está adaptado al flamenco, pero también está adaptado al flamenco con mi influencia y con lo que yo quería mostrar dentro de mi música. Por ejemplo, hay muchos instrumentistas flamencos que fusionan ese flamenco con el jazz o con música más moderna. Sin embargo, a mí me gusta mucho más el legado que tenemos, por ejemplo, aquí en Lucena, de las tres culturas, de toda la música judía, la música musulmana, con el tema de la música sefardí o la música de otras culturas, me refiero de Oriente. Entonces, para mí eso refleja mucho más como ese microuniverso, más que el jazz o música de otros estilos, de otras tendencias. Entonces, claro, al fin y al cabo construyes un instrumento no solamente para adaptarlo a un género, sino para adaptarlo a ti mismo y a lo que tú crees que es la música, dependiendo de la visión que tienes y lógicamente de lo que has vivido. Efectivamente, mi último trabajo es Inherencia y es un proyecto en el que, como su nombre indica, pues la pretensión era ir buscando esa parte inherente, no solamente del fagot, sino también de mi persona y su conexión con el flamenco y con todas las culturas que hemos comentado antes, de la música sefardí, de la música, al fin y al cabo, árabe, que tan bien convive con el flamenco por ser algo de donde venga, pues de donde viene, mejor dicho. Entonces, claro, este proyecto es muy especial para mí porque ha visto cómo ese transcurso, esa transformación del instrumento y de mi propia persona, como comento. Al final no deja de ser como pequeñas cápsulas el espectáculo de obras con las que yo he trabajado este instrumento, con las que yo he podido al fin y al cabo experimentar, por ejemplo con una obra de guitarra, cómo podría traspasarse este instrumento,
para buscar, como digo, su propia identidad, no para que se parezca a una guitarra, pero sí teniendo como referencia no solamente las composiciones del flamenco, sino también ese sonido o ese ambiente de lo hondo, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar del cante y del baile. Para mí es muy especial también haberlo presentado este año en Lucena, porque precisamente se estrenó el año pasado en la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Complutense de Madrid, gracias a el ciclo de la AI en Ruta. Entonces el año pasado tuvimos diferentes, o sea, lo pudimos representar en diferentes sitios de España a nivel nacional, cosa que tuvo una acogida grandísima y maravillosa. De hecho, no es que no me lo esperaba, sino que realmente me dio como mucha ilusión y como mucha motivación para seguir hacia adelante. Y este año también hemos llevado este proyecto a diferentes espacios, y uno de ellos, que también me ha hecho muchísima ilusión, lógicamente, es Lucena, por ser la ciudad en la que resido y en la que he vivido prácticamente desde los 3 años, ¿no? La gente lo sabe, que aunque sea de Doña Mencía y defienda mi pueblo, pero Lucena también ocupa un lugar muy importante dentro de mí, porque conviven aquí muchísimos amigos, muchísima gente que quiero, que admiro, y lógicamente es la ciudad donde he crecido y donde también me he criado. Entre los próximos proyectos se encuentra el sacar a la venta, digamos, el comercializar este instrumento que he desarrollado yo, no porque sea algo para el flamenco, sino porque es un instrumento que se ha desarrollado con una finalidad y una dificultad muy grande que yo he tenido a la hora de incorporar el fagot al flamenco, y es el hecho de que todos los instrumentos, como la guitarra, el cante, utilizan una microfonía, y este instrumento, el fagot, al ser un instrumento clásico, pues no es un instrumento que esté hecho para ponerle un micrófono. Entonces por eso tiene esta forma, también buscando, como comentaba antes, esas influencias que a mí me llegan y con las que quería, pues, un poco colorear esa música. Entonces, entre los próximos proyectos viene el hecho de eso, exportar este diseño para que otras personas que se dedican a tocar jazz con el fagot u otro tipo de música, o alguien que quiera emprender a tocar sus propias composiciones con una microfonía, pues pueda hacerlo sin tener esas dificultades, como comento. Y entre otros proyectos que también me hacen muchísima ilusión es la salida de mi segundo trabajo discográfico, que un poco resumirá como esos pequeños instantes en los que este instrumento y esos pequeños ingredientes que forman, como comentaba, ese microuniverso, pues han ido no solamente naciendo, sino cobrando forma y interrelacionándose unos con otros. Y también como un último proyecto que también me gustaría terminar el año que viene, que es uno de los que me encuentro involucrado ahora, es la producción y, como digo, el estreno de un nuevo documental. En 2019 saqué El nacimiento del fagot flamenco, y para el año que viene quisiera sacar El nacimiento de Niño Rubén, porque como comentaba también, del hecho de presentar el fagot como un instrumento clásico incorporado con el flamenco en diferentes ambientes, ya sea dentro del mundo del fagot o del mundo del flamenco, pues tiene como, tuvo como ese hilo, ese documental, El nacimiento del fagot flamenco, y ahora quisiera como ampliar esa perspectiva para también hacer ver que una persona con ilusión, con esfuerzo, pues puede llegar a construir, como entre comillas, esa marca artística, o buscar como esa voz dentro de un instrumento. Hay muchos artistas, sobre todo con la parte de cantada a nivel vocal, que sí es más fácil como buscar esa identidad. No digo que sea fácil, digo que igual es más, o como que estamos más acostumbrados a verlo. Y yo he querido realmente buscar esa voz propia con este instrumento, y con algo tan cerrado a priori, puede parecer a priori tan cerrado como es el mundo del flamenco. Entonces me gustaría lanzar ese documental para que se vea esa evolución tanto artística como personal que he tenido, y que lógicamente marca un antes y un después en mi vida. Bueno, para mí Andalucía, Córdoba en general, la subbética, simboliza como ese hogar o esa casa donde nosotros acudimos, lógicamente, para descansar, para trabajar muchas veces. Lógicamente no podemos estar en nuestra casa como todo el tiempo, ¿no? Necesitamos como relacionarnos, salir a la calle, salir a tomarnos algo, trabajar. Pero sí es verdad que en mi caso,
podríamos hacer ese símil como cuando salgo fuera de, bueno, de esta frontera a actuar, y lógicamente siempre que vuelvo es como esa inspiración, ese ambiente hogareño en el que me encuentro como a salvo y a gusto para desarrollar, como digo, mi arte, y es la tierra en la que me inspira y en la que me baso para construir. Entonces, yo siempre, es una de las cosas que he tenido siempre claro, he querido llevar a mi tierra con mi música, porque es de ella de la que nace realmente todo, y para mí es un placer realmente recibir este tipo de reconocimientos que no vienen de parte de fuera, como son muchos de los que he recibido también, sino que viene de parte de mi gente, de mi tierra, de Córdoba en este caso, concretamente de Palma del Río, y para mí es una satisfacción grandísima precisamente por eso, porque mi tierra es la que se me reconoce, y lógicamente una persona que ama a alguien, en este caso a mi tierra, pues es una maravilla que ese alguien, o mi tierra en este caso, pues me reconozca a mí.